Entonces, chicos, vamos a continuar con los problemas de volúmenes de control. Vamos a ver unos dos problemas más a los que ya habíamos visto. Uno es este problema número 11, que lo he sacado del Segel, que está como problema propuesto. ¿Qué dice el problema? Dice, el turbocargador de un motor de combustión interna consiste en una turbina, acá nos está dando un volumen de control, y un compresor. Los gases de escapes calientes fluyen por la turbina para producir trabajo y el trabajo produce la, bueno, perdón, y el trabajo que produce la turbina se usa como trabajo de entrada al compresor, ¿ya? La presión del aire ambiente se aumenta cuando fluye por el compresor antes de entrar a los cilindros del motor. Así, el propósito de un turbocargador es aumentar la presión del aire de modo que entre más aire en el cilindro, en consecuencia se pueda quemar más combustible y el motor pueda producir más potencia. Entonces, eso es lo que nos está diciendo como introducción. Entonces, nos dice luego, en un turbocargador, los gases de escape entran. Entonces, nos dice nuevamente, en un turbocargador, los gases de escape entran a la turbina a 400 grados centígrados y 120 kilopascales, a razón de 0,02 kilogramos por segundo. Y salen, nos dice, a 350 grados centígrados de la turbina. Posterior dice a esto, el aire entra al compresor a 50 grados centígrados y 100 kilopascales y sale a 130 kilopascales a razón de 0,018 kilogramos por segundo. El compresor aumenta la presión del aire con un efecto lateral, también aumenta la temperatura del aire, lo cual incrementa la posibilidad de que un motor de gasolina sufra cascabeleo. Para evitar esto, se coloca un postenfriador después del compresor para enfriar el aire caliente mediante aire ambiente antes de que entre a los cilindros del motor. Se estima que el postenfriador debe disminuir la temperatura del aire por debajo de 80 grados centígrados. Si se quiere evitar el cascabeleo, el aire ambiente entra al postenfriador a 30 grados y sale a 40 grados centígrados, despreciando cualquier pérdida por fricción en la tubería o perdón, en la turbina y el compresor y tratando los gases de escape como aire, determine, inciso A, nos dice la temperatura del aire en la salida del compresor, inciso B, el flujo volumétrico mínimo de aire ambiente que se necesita para evitar el cascabeleo. Entonces acá ya nos dan propiedades, primeramente, en la entrada de la turbina nos da la temperatura 1, la presión 1, vamos a decir, a razón nos da un flujo másico 1 y sale, nos dice 350 grados centígrados, o sea, temperatura 2. Por otro lado, dice que en el aire entra al compresor y nos da dos propiedades, 50 grados centígrados y 100 kilopascales. Y sale nuevamente, nos dice 130 kilopascales a razón de 0,018 kilogramos por segundo. Entonces, en este gráfico de acá ya nos muestra lo que está sucediendo. Primeramente, está entrando en la turbina. No se olviden que la potencia que genera la turbina es lo que hace funcionar al compresor, ¿no? Es lo que nos dice el problema. Está en la parte de acá que nos dice que la potencia o el trabajo que produce la turbina se usa como trabajo de entrada al compresor. Entonces, en el compresor está entrando un trabajo que es el mismo que está saliendo de la turbina. Entonces, ese es un trabajo, ¿no? Acá. Por otro lado, en el compresor está entrando aire ambiente. Nos dice eso. A ver, vamos acá. Nos dice que el aire entra al compresor a 50 grados centígrados y 100 kilopascales. Y nos dice que sale a 130 kilopascales, a razón de 0,018 kilogramos por segundo. Entonces acá nos muestra
en este gráfico que primero que el aire está entrando de la atmósfera, ¿no? Por lo tanto, esta presión que estaría acá, esta presión también sería la presión atmosférica, ¿no? Eso también sería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos dos propiedades, por lo tanto no necesito hallar nada más. Ahora, una vez que esté en el compresor, va a salir del compresor, ¿no? Después de que se le introduce un trabajo de entrada al compresor, sale. Nos dice que sale a una presión de 130 kilopascales, que estamos en este punto de acá. Y luego entra al post-enfriador. ¿Qué es lo que pasa? O la función del post-enfriador nos explica un poquito más acá. Nos dice, el compresor aumenta la presión del aire con un efecto lateral. También aumenta la temperatura del aire, lo cual incrementa la posibilidad de que un motor de gasolina sufra cascabeleo. Entonces, eso es lo que ocurre si es que no tendríamos al post-enfriador. Entonces, para evitar esto, nos dice, se coloca un post-enfriador después del compresor, específicamente para enfriar el aire caliente, ¿no? Esa es la función que tiene el post-enfriador. Entonces, en este dispositivo que vemos acá, que parece o es en realidad un intercambiador de calor, es lo que está haciendo es enfriar el aire, ¿no? Entonces va a entrar aire frío por acá y nos da 30 grados centígrados y va a salir después de que pase por el post-enfriador, como este está entrando para cambiar la temperatura del aire caliente de acá. Entonces entra, perdón, sale con una temperatura más elevada, ¿no? De 30 grados sale con 40 grados centígrados. Y eso es lo que nos dice acá. Y luego nos dice que se estima que el post-enfriador debe disminuir la temperatura del aire por debajo de 80 grados centígrados si se quiere evitar el cascabeleo. Entonces nosotros colocamos como mínimo, o sea, como temperatura mínima que deberíamos llegar a 80 grados centígrados. Entonces esa ya sería una propiedad en este punto. Es decir, acá estaríamos a 80 grados centígrados. Muy bien, entonces con todos esos datos, nosotros tenemos que calcular, y eso es lo que nos dice acá, nos dice que nosotros debemos calcular la temperatura del aire en la salida del compresor y además el flujo volumétrico mínimo del aire ambiente que se necesita para evitar el cascabeleo. Entonces necesitamos el flujo volumétrico de aire ambiente que se necesita para evitar el cascabeleo. Entonces necesitamos un flujo volumétrico que está entrando acá y necesitamos la temperatura en este punto. La temperatura, vamos a decir, no sé, a ver, si lo vamos etiquetando, eso va a ser la entrada 1, la salida 2, la entrada 3, la salida 4. Esto podría ser la entrada 5, la salida 6 y eso podría ser la 7, ¿no? Entonces, tendríamos que encontrar la temperatura 4. Entonces, de esa manera tenemos que hacer nuestro análisis. Lo que nosotros vamos a hacer es primeramente anotar los datos que tenemos. Ya aquí está mencionado todo lo que hemos dicho. Y posteriormente vamos a hacer análisis partiendo ese sistema que hemos visto en 4 o 3 volúmenes de control. En este caso lo vamos a hacer en 3, porque tenemos una turbina que vamos a poner como entrada 1, que van a entrar a 400 grados centígrados y 120 kilopascales, y salen a 350 grados centígrados. Entonces, para esta condición de la turbina, lo que tengo que identificar qué es lo que me piden. Nos piden encontrar la temperatura final de la salida, temperatura 4 y el volumen o el flujo volumétrico del aire frío que está entrando al post-enfriador, ¿no? Entonces, de ahí, una vez que tenemos todo eso, tenemos que hacer el balance de masa del sistema de volumen de control 1, que como tengo una entrada y una salida, entonces el flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2. Por otro lado, si hago un balance de energía del sistema, es decir, volumen de control 1, voy a considerar que no hay un calor que esté entrando o saliendo, que el calor es cero, la energía cinética y la energía potencial son igual cero. Entonces nos va a quedar una ecuación sencilla, donde decimos que menos la potencia de salida es igual al flujo másico por la diferencia
de las entalpías, o es decir, el cambio de entalpía, ¿no? Entonces nos quedaría esta ecuación número 1. Una vez que ya tengo la primera ecuación, puedo pasar al volumen de control 2, que en nuestro caso va a ser el compresor. Le vamos a poner a la entrada 3 y a la salida 4. Entonces, nuevamente, hacemos balance de masa para el volumen de control 2. Entonces nos va a quedar que el flujo másico 3 es igual al flujo másico 4. Por otro lado, vamos a hacer el balance de energía del sistema del volumen de control. En este caso, bueno, en la turbina siempre hay una potencia de salida. O sea, hay una potencia de salida. Ese es el punto acá. Y el compresor siempre tiene una potencia de entrada. Tiene una potencia de entrada. Entonces, lo único que va a cambiar en esta ecuación, en la ecuación número 1, va a ser que en mi compresor solo hay potencia de entrada. Vamos a considerar que el calor es igual nuevamente a cero, que el cambio de energía potencial y cinética es igual a cero, y nos queda esta ecuación, donde decimos que la potencia de entrada es igual al flujo másico 4 o flujo másico 3, cualquiera de los dos, por el cambio de entalpías, H4 menos H3. Y esa es nuestra ecuación número 2. Y por último hacemos el mismo análisis, es decir, de balance de masa y energía para el volumen de control número 3. Entonces, primeramente enumeramos nuestras salidas y entradas. En este caso vamos a colocar entrada 4, salida 5, entrada 6 y salida 7. Y acá hacemos un balance de masa del sistema del volumen de control 3. Tenemos que el flujo másico 4 más el flujo másico 6, que son las dos entradas, deben ser igual al flujo másico 5 y al flujo másico 7, que son las dos salidas. Y posteriormente a esto, nosotros sabemos que el flujo másico 4 es igual al flujo másico 5 y este es el flujo másico del aire caliente. Por otro lado, el flujo másico 6 es igual al flujo másico 7 y este es igual al flujo másico de aire frío. Con eso ya tenemos dos ecuaciones, 3 y 4 ecuaciones. Lo último que nos falta es hacer balance de energía del sistema del volumen de control 3, que básicamente va a ser a esta ecuación que teníamos acá, multiplicarles por las entalpías, porque estamos considerando que el calor es igual a cero, que el cambio de energía potencial y cinética es igual a cero, y además que el trabajo en el postenfriador es igual a cero. Por lo tanto, nos queda esta ecuación de acá, que dice que el flujo másico 4 por H4 más flujo másico 6 por H6 es igual al flujo másico 5 por H5 más flujo másico 7 por H7. Entonces de acá colocamos de 3 y 4, reemplazamos en 5 y vamos a tener esta ecuación de acá. Podemos simplificar un poco y nos queda esta. Entonces, donde lo que nos interesa a nosotros encontrar es el flujo de aire frío o flujo másico de aire frío, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos encontrar este flujo másico. ¿Qué necesito para eso? Necesito el flujo másico de aire caliente, que ya nos da acá, que es el flujo másico 4. Necesito H5, H4, H6 y H7. Entonces, para estos valores, nosotros solamente necesitamos las entalpías. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, vamos a hacer propiedades porque es lo único que nos falta acá. Hasta aquí se termina ya básicamente la primera ley. Ya hemos planteado todas las ecuaciones posibles que nos puedan servir y hasta ahí sería según la primera ley. Lo que nos faltaría es hacer propiedades. Primeramente, identificamos qué es lo que necesitamos hallar. Bueno, lo que necesitamos hallar primeramente es la entalpía 4, porque yo necesito encontrar una propiedad para mi temperatura 4. Entonces, de acá, de la ecuación 1 y la ecuación 2, yo tengo que igualar las potencias y de esa manera poder encontrar la entalpía 4. O si no, puedo encontrar la potencia de salida y esa potencia de salida va a reemplazar a la potencia de entrada y luego voy a despejar la entalpía 4 y con eso tendría la entalpía 4. Con esa entalpía 4 yo puedo encontrar la temperatura 4. Entonces no tengo que hacer nada más, solo hallar propiedades. Posteriormente, para el inciso B, me piden que el flujo volumétrico de aire frío, entonces yo tengo que encontrar el flujo másico de aire frío primero, irle a esto,
dividirlo sobre el volumen específico, o en este caso sería multiplicarlo para que me quede el flujo volumétrico. Por lo tanto, yo tengo que encontrar el flujo másico de aire frío y solamente es encontrar H5, H4, que ya voy a encontrar de esta ecuación de acá, H6 y H7. Entonces, lo único que me falta hacer es propiedades, nada más. Entonces pasamos a hacer eso, propiedades. Entonces, hay una nota que se los dejo, es porque el fluido de trabajo es un gas ideal. Entonces, para hallar las propiedades, tenemos que utilizar las tablas A17 del Cengel, ¿no? Es muy importante eso, porque si no lo tomamos como gas ideal, esto se va a ir complicando, porque cuando tomamos como gas ideal, específicamente para el aire, nosotros no necesitamos tanto dos propiedades porque ya están tabuladas las tablas, ¿no? Entonces en las tablas solo voy a necesitar temperatura para poder encontrar primeramente entalpías, puede ser energía interna y algunas otras propiedades más. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con aire, que es un gas ideal, y vamos a utilizar las tablas A17 del C. Entonces vamos planteando nuestros estados. Para el volumen de control 1, yo tengo el estado 1, que son 120 kilopascales y temperatura que es igual a 400 grados centígrados. Por otro lado, para el estado 2 yo tengo una temperatura 2 que es 350 grados centígrados y una temperatura 2 en grados Kelvin sería 623. Y eso me daría entalpías 1 y 2 de 631,24 y el otro 684,34. Entonces acá, si se han dado cuenta, a esto lo estoy sumando más 273 y con eso estoy yendo a tablas. Ustedes van a tablas A17 y van a encontrar valores, tal vez no son cercanos, entonces tienen que interpolar, ¿no? Ustedes interpolan y van a tener estos valores de acá y este valor de acá. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos hallar la potencia. Entonces, de acá la potencia, si se dan cuenta, va a ser menos la potencia de salida, es igual a 0,02 kilogramos por segundo, por H2, que sería 631,24, menos H1, que sería 684,34. Esta resta de acá me va a salir en signo negativo. Por lo tanto, este negativo con este negativo se simplifican y me va a quedar la potencia de salida de manera positiva. Entonces, la potencia de salida es igual a 1,062 kilowatts. Esa sería la potencia que tengo. Entonces, en el volumen de control 2, tengo el estado 3, perdón, tengo el estado 3, que es la presión 3 igual a 100 kilopascales, temperatura 3, 323 kelvins, y con esto puedo encontrar la entalpía 3. Y en el estado 4 no tengo nada, solo tengo que mi presión en 4 es 630 kilopascales. Entonces, el objetivo de acá es hallar la entalpía 4, ¿no? Entonces, hallamos H4 reemplazando en la ecuación 2, sabiendo que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada, lo que les decía en un inicio, ¿no? Porque el trabajo que sale de la turbina es el trabajo o la potencia que entra en el compresor. Entonces, en la ecuación número 2, que era esta, despejaríamos H4, que nos quedaría potencia de entrada sobre flujo másico 4 más entalpía 3. Aquí simplificamos y nos va a quedar que la entalpía 4 había sido 382,30 kJ por kilogramo. Y con esto vamos a la tabla A17 y vamos a ver que necesitamos hacer una interpolación. Entonces nosotros tenemos que para 380 kelvins hay una entalpía de 380,77 y para 390 kelvins hay 390,88 en la entalpía. Por lo tanto, si yo tengo 382,30, mi temperatura que debería haber es 381,5 kelvins. Y con eso encontramos que la temperatura 4 había sido 381,5 kelvins y en grados centígrados había sido 108,5 grados centígrados. Y con eso ya hemos calculado el inciso número A, ¿no? O el inciso A. Lo único que nos falta es hacer el inciso B. Entonces, aún nos queda un poco de hacer sustancia pura, ¿no? Propiedades. Volumen de control número 3. Tenemos en este caso cuatro estados. El estado 4, que nos da que es la presión 4 es 130 kilopascales, entalpía 4, 382,30,
Tenemos el estado 5 que nos da que la temperatura 5 es igual a 80 grados centígrados. Temperatura 5 es 353 kelvins. Y de ahí vamos a tablas y automáticamente que tengamos ya la temperatura acá, automáticamente voy a obtener la entalpía. Por lo tanto, para 353 kelvins, mi entalpía 5 será 353,52 kilojoules por kilogramo. Para el estado 6, que la temperatura 6 es 30 grados centígrados, la temperatura 6 es 303 kelvins y su entalpía sería 303,21 kilojoules por kilogramo. Ya esto paso a al estado 7, que la temperatura es 40 grados centígrados. Si reemplazamos bueno, si lo volvemos en kelvins, nos quedaría 313 kelvins. De acá reemplazamos y la entalpía 7 sería 323,26 kilojoules sobre kilogramo. De acá, lo último que me faltaría es reemplazar en la ecuación, porque ya tengo la entalpía 4. Entonces, reemplazamos en la ecuación 6, que va a ser el flujo másico de aire frío, que es 0.018 por H, en este caso sería H5, que es 353,52, menos H4, 382,30, sobre H6, que es 303,21, y menos H7, que es 313,26. Y con esto yo tengo que el flujo másico de aire frío había sido igual a 0.0515 kilogramos por segundo. Entonces, en el estado número 7, yo tengo que encontrar, bueno, en este caso, permíteme un momento, en el estado número 6, en realidad, porque esa es la entrada de nuestro postenfriador. A ver, volvemos un momento al inicio. En este de acá, necesitamos este volumen, este flujo volumétrico, ¿no? El que esté entrando como aire frío. Por lo tanto, entonces necesitamos propiedades en el estado número 6. Y como les decía, el aire está entrando como aire ambiente. Perdón, me he pasado. Entonces, como necesitamos un volumen específico y además sabiendo que este es un gas ideal, podemos entrar a la ecuación de estado, donde decimos que el volumen 6 o el volumen específico 6 es igual a la R del aire por la temperatura 6 sobre la presión 6, reemplazando valores que va a ser 0.287 por temperatura 6, que es 303 kelvins, que es la que está acá, y la presión, que les había dicho que la presión de atmosférica es la misma con la que está entrando en el estado número 3, que era 100 kilopascales. Por lo tanto, esa es la presión atmosférica. Reemplazamos ese valor y nos va a quedar un volumen específico de 0.080, bueno, perdón, 0,86.961 metros cúbicos por kilogramo. De ahí reemplazamos en la ecuación 7 y nos queda lo siguiente. Además que acá en esta ecuación tenemos que simplificar, bueno, despejar en realidad el flujo volumétrico 6, que sería pasar a multiplicar el volumen específico, ¿no? Entonces, mandando a multiplicar, nos va a quedar esto, que el flujo volumétrico había sido igual a 0,86961 por 0.0515. Y con eso encuentro el flujo volumétrico 6, que es igual a 0.045 metros cúbicos por segundo, y eso es igual a 45 litros por segundo. Y con eso se acaba el problema. Ahora vamos a ver el problema número 12, que nos dice que entrado en el examen segundo parcial del 2-2013, en el examen segundo parcial del 1-2017 y en el examen parcial del segundo parcial del 1-2018. Y aquí tal vez pueden añadirle en el examen final del anterior semestre, del 1-2021. Ha entrado en el anterior semestre también. Entonces, ¿qué dice este problema? ¿Por qué lo introducen o, bueno, han metido en tantos exámenes el ingeniero? El problema dice lo siguiente. Una propuesta para el uso de energía geotérmica para propulsar una turbina es explicada en la figura. El agua se halla a una presión de 1.5 megapascales a 180 grados centígrados y es estrangulada por una válvula y luego expansionada
en una cámara de evaporación instantánea que trabaja a una presión de 400 kilopascales. En la cámara, el líquido es desechado, mientras que el vapor saturado alimenta a la turbina y sale de ella a 10 kilopascales, con una calidad igual al 90%. Si la turbina genera 1 megawatt, hallar el flujo másico requerido de agua geotérmica en kilogramos por segundo. Entonces, ese es el problema. Entonces, acá primeramente tenemos que identificar cuál es qué es lo que nos está diciendo. El agua se halla a una presión de 1.5 megapascales y 180 grados centígrados. Entonces, este sería mi estado número 1, el estado donde se está tomando de la energía geotérmica, ¿no? Es lo que nos está indicando acá. Posterior a esto, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, y es estrangulada por una válvula. Esta es la válvula que está estrangulando después de que ingresa esto. Recuerden que la función de la válvula es bajar la presión, disminuye la presión, ¿no? Entonces, por una válvula y luego expansionada en una cámara de evaporación. Esta es la cámara de evaporación instantánea o flash evap dice, ¿no? Acá está, eh, no está colocado completamente. Que trabaja, nos dice, a 400 kilopascales. En la cámara el líquido es desechado. Entonces se desecha el líquido saturado, es decir, todo lo que es agua se desecha. Luego nos dice que mientras que el vapor saturado alimenta a la turbina. Entonces hay dos salidas, una es la de líquido saturado y la otra es de vapor saturado que está llevando a la turbina, a esta de acá. Entonces nos dice que ese líquido o mientras que el vapor saturado alimenta la turbina y sale de ella a 10 kilopascales, con una calidad igual al 90%. Si la turbina genera 1 megawatt, hallar el flujo másico requerido de agua geotérmica en kilogramos por segundo. Entonces tenemos que hallar el flujo másico 1, nada más. Entonces, procedemos a hacer ese análisis, decimos solución del problema, identificamos los datos que nos dé el problema, que sería 1.5 megapascales, que sería también una temperatura de 180 grados centígrados, presión 2 y calidad 2 que nos da el problema. También nos da la presión 4, que es 400 kilopascales, la calidad 4, que es igual 0, y con eso nos iríamos a la turbina, que sería la potencia de salida de 1 megawatt, presión 3 y calidad 3, que son 10 kilopascales y 0.9. En este caso, nosotros nuevamente vamos a considerar que la energía o el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial son iguales a cero. Por lo tanto, ya no tendríamos que hacer el análisis para estos dos. Entonces, lo que nos pide el problema es hallar el flujo másico, nada más, hallar el flujo másico 1. Entonces, hacemos un balance de masa del sistema. En el volumen de control 1, que va a ser todo esto, es decir, si lo vamos a cortar, va a ser todo esto. Entonces, este es nuestro volumen de control 1 y este sería nuestro volumen de control número 2. Entonces, en el volumen de control 1 yo tengo una entrada y dos salidas. Por lo tanto, yo digo flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 más el flujo másico 4, que sería la salida 4, ¿no? Entonces, esa es mi ecuación para 1. Por otro lado, haciendo un balance de energía, considerando que el calor y el trabajo es igual a cero, el cambio de energía potencial y energía cinética también son iguales a cero, entonces nos va a quedar esta ecuación, donde decimos que el flujo másico 1 por la entalpía 1 es igual al flujo másico 2 por la entalpía 2 más el flujo másico 4 por la entalpía 4. Entonces, esa sería la ecuación número 2. Una vez que ya tenemos el análisis de balance de masa y balance de energía del sistema del volumen de control 1, podemos hacer el mismo análisis
o bueno, los mismos análisis de balance de masa y balance de energía en el volumen de control número 2, que sería la turbina. En esta turbina vemos que solo tiene una entrada y una salida. Por lo tanto, si hacemos un balance de masa del sistema, decimos que el flujo másico 2 es igual al flujo másico 3. Por otro lado, si hacemos el balance de energía, tenemos que considerar que no hay un calor que está entrando y no hay un cambio de energía cinética y potencial. Por lo tanto, lo que nos quedaría en la ecuación es que menos el trabajo o la potencia de salida es igual al flujo másico 3 por la entalpía 3 menos la entalpía 2. Y esa va a ser mi ecuación número 4. Recuerden que en este caso yo tengo propiedades para el estado 3. Puedo encontrar la entalpía 3, puedo encontrar la entalpía 2 y además me da la potencia de salida. Por lo tanto, el problema acá está en hallar el flujo másico 3. ¿Por qué? El flujo másico 3 es igual al flujo másico 2. Por lo tanto, yo tengo ya el flujo másico, perdón, acá el flujo másico 2. Lo que nos faltaría es hallar el flujo másico 4. Entonces yo tengo que encontrar una forma de que este flujo másico 4 pues no me interese, que va a ser básicamente restando el flujo másico 1 menos el flujo másico 2, ¿no? Entonces, reemplazando 3 en 4 voy a obtener que el flujo másico 2 es igual a la potencia de salida sobre la entalpía 2 menos la entalpía 3, considerando el signo que tenemos acá. Una vez que yo tengo este ángulo, vamos a poner a esta ecuación beta, voy a reemplazar cuando reemplace 1 en 2. Entonces, primeramente reemplazo 1 en 2, que va a ser el flujo másico 1 por H1 es igual al flujo másico 2 por la entalpía 2, más el flujo másico 4, que va a ser la resta de estos dos flujos másicos. Entonces nos quedaría flujo másico 1 menos el flujo másico 2 por la entalpía 4. En esto, lo que me interesa es reemplazar, o bueno, vamos a despejar primeramente el flujo másico 2 para que no sea tan complicado. Vamos a ver qué nos va a quedar esta ecuación de acá. Flujo másico 1 había sido igual al flujo másico 2 por la entalpía 2 menos la entalpía 4 sobre la entalpía 1 menos la entalpía 4. Eso es lo que tenemos acá. Por otro lado, si es que hacemos lo mismo, acá vamos a reemplazar alfa en beta o beta en alfa. De aquí vamos a encontrar que el flujo másico 1 había sido igual a la potencia de salida sobre la entalpía 2 menos la entalpía 3 por la entalpía 2 menos la entalpía 4 sobre la entalpía 1 menos la entalpía 4. Y con esto yo tengo mi ecuación Romanos 1 que va a ser la manera en que voy a encontrar el flujo másico 1. Entonces, encontrar esta fórmula, esta de acá, que dependa de la potencia y de las entalpías nada más, era el problema. Porque si una vez que encontraban estas ecuaciones o esta ecuación, lo demás era ser sustancia pura, que lo hemos visto en el primer parcial. Muy bien. Entonces, en esta ecuación de Romanos 1, yo tengo que encontrar la entalpía 2, que está acá y acá, la entalpía 4, que está en estas dos partes de la ecuación, la entalpía 1 y la entalpía 3. Entonces yo tengo que encontrar la entalpía para cada estado, para el estado 1, para el estado 2, para el estado 3 y para el estado 4. Entonces, como yo tengo, si se han dado cuenta, tengo dos propiedades para cada estado. Tengo dos propiedades, aquí hay dos propiedades y acá hay dos propiedades. Entonces lo único que tengo que hacer es pues sustancia pura. Entonces hacemos propiedades para el volumen de control 1, que va a ser presión 1, es igual a 1.5 megapascales, temperatura 1 es igual a 180 grados centígrados. En el estado 4, la presión 4 es igual a 400 kilopascales, calidad 4 es igual a 0. Encontrando las entalpías, la entalpía 1 se va a comportar como líquido comprimido, por lo tanto es entalpía sub F a 180 grados centígrados, que va a ser 763,05 kilojoule por kilogramo. En el estado 4, yo voy a tener una entalpía 4 que va a ser entalpía sub F porque es como se comporta como líquido saturado, que es lo que nos dice que la calidad es igual, bueno, que la calidad de 4 es igual a 0. Posterior a eso tenemos el volumen de control 2, que es el estado 2 y el estado 3, ¿no? Que la presión 2 es igual a 400 kilopascales
la calidad 2 es igual a 1, la presión 3 es 10 kilopascales y la calidad 3 es igual a 0,9. De ahí hacemos tablas o vamos a tablas, van a obtener que la entalpía 2 había sido la entalpía sub G porque eso se comporta como vapor saturado y es igual a 2738,1 kilojoule por kilogramo. Y para el estado 3 tienen que utilizar H sub F y H sub Fg, multiplicarlo por la calidad y van a obtener la entalpía 3, que es una mezcla saturada, ¿no? Que va a ser 2344,7 kilojoule por kilogramo. Entonces, con esas ya entalpías encontradas, emplazamos en la ecuación Romanos 1, que nos dice que tenemos un kilowatt, bueno, en realidad un megawatt de potencia, que va a ser 1000 kilojoules por segundo, sobre la entalpía número 2, que es 2738,1, menos la entalpía número 3, que es 2344,7 kilojoules por kilogramo. A esto le multiplicamos por 2738,1 menos 604,66, que va a ser la entalpía 2 menos la entalpía 4, sobre la entalpía 1, que es 763,05, menos la entalpía 4, que es 604,66. Reemplazando estos valores, van a obtener que el flujo másico había sido igual a 34,24 kilogramos por segundo. Y con eso se cumple la ecuación, ¿no? Entonces, para esta condición o para este flujo másico se va a dar todo lo que el problema nos ha pedido, ¿no? Entonces, es básicamente ese era este problema. No era tan complicado, ha entrado en 4 exámenes parciales, en un examen final. Tal vez puedan verlo bien y puedan hacerlo, porque era prácticamente un regalado, ¿no? Un problema regalado. Entonces, con esto vamos a terminar el tema de primera ley para volúmenes de control. Entonces, vamos a continuar con el tema número 4, que sería la segunda ley de la termodinámica.